Nuestra historia familiar es más que cuadros genealógicos, censos y fechas de nacimientos. Se trata de lo que nos hace quienes somos, de personas con quienes podemos formar conexiones memorables, que vivieron, respiraron, sufrieron y triunfaron. Saber sus antecedentes culturales y de dónde vienen nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quienes somos en realidad. La forma en que se relacionan con las historias familiares y crea relatos de sí mismos nos ayuda a establecer una identidad esencial y auténtica. Podrá haber familias parecidas que tengan los mismos ideales o gustos, pero difícilmente sus historias serán idénticas, y son esas historias lo que le harán sentir único e irrepetible. Finalmente, un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Cocina Libanesa, Historia y Sabor. En el día de hoy tenemos un gran invitado, Nicolás Farabuchaibe y su amable esposa Catalina Saab-Helo. Nicolás nos va a compartir una receta que él prepara hace mucho tiempo, porque él nos ha contado que tiene una habilidad culinaria innata. Nicolás, muy buenos días. Bueno, yo no diría que innata, me gusta mucho, la verdad es que me lo disfruto sobre todo. Muchas gracias por el día de hoy, por este episodio, y con mucho gusto lo que pueda ayudar y lo que pueda contar que sea ayuda para muchos a la orden. La historia de la familia Farah o Farah, que creo que es como se dice en el Líbano, Farah, ¿cierto? Farah, sí. Es una familia tradicional en el Caribe colombiano, y entonces, bueno, vamos a hablar sobre ella, sobre sus descendientes y en torno a un plato que él prepara hace algún tiempo. Cuéntanos de ese plato. Bueno, ese es un plato, aquí los colombianos lo llamarían como unos raviolis, porque es una masa rellena con carne y se pone sobre un yogur que previamente está condimentado y bueno, adobado, y eso se decora con un poco de hierbabuena y esnoba. Entonces es un plato muy rico, es un plato que une mucho a la familia, porque es para compartir. Perfecto. Con este abrebocas que nos acaba de dar Nicolás, entonces vamos a ponernos manos a la obra, ¿les parece? Claro que sí. Con el shish barak. Bueno, Nicolás, ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco más en detalle cómo se elabora el shish barak? Bueno, todo comienza por la masa. Vamos a utilizar 400 gramos de harina de trigo. Vamos a utilizar una taza de agua tibia, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. Todo se pone acá, se revuelve por 5 o 10 minutos hasta que ya quede bien homogénea la masa y se deja reposar por 1 hora. Bueno, empecé. Bueno, mientras la masa reposa por 1 hora, nosotros podemos ir haciendo el relleno, que lo que vas a necesitar es 1 libra de carne molida, magra, una cebolla blanca rallada, la escurres para que no tenga tanto líquido, 2 ramitas de cebolla larga, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de pimienta árabe, media cucharadita de canela y 1 hoja de laurel. Se sofríe todo con un poquito de mantequilla y de aceite. Primero la cebolla hasta que esté blanqueada, luego se agrega la carne hasta que coja algo de color y por último se agregan los condimentos.
Mira Arturo, después de que le das la forma con algo como esto, puede ser también una taza de tinto, algo que tenga una forma circular, lo vas rellenando. Por ejemplo, le echas una cantidad de carne como esta y vas cerrándolo como si fuera una empanadita, todas las puntas. Con el dedo lo vas presionando para abajo y luego vuelves a presionar todos los bordes para que no se te abran. Ya cuando tú tengas la carne adentro, le das la vuelta y espichas. Esa es la manera en la que se hace el shish parak. Mira, otra vez. Nicolás, mientras amasas, ¿por qué no nos cuentas los orígenes de la familia Fara? Bueno, la familia Fara llegó a Colombia en 1910. Llegaron 4 de 5 hermanos y se ubicaron en Sagún, Córdoba. Luego de esto, ellos, por cuestiones familiares, la hermana Lorenza se quedó en el Medio Oriente y ellos fundaron una empresa que se llamaba Fara Hermanos. Okay. Luego en 1911 esa empresa Fara Hermanos empezó a prosperar muy bien y fueron uno de los que aportaron para la urbanización de las calles en Montería. Tuvieron también negocios de tiendas en donde principalmente vendían artículos de despensa y ya luego se dedicaron a vender productos de alimentación también. Fíjate, Nicolás, que es común encontrar este tipo de familias que llegan o por Barranquilla o por Cartagena, bajan a lo que era antes la sabana de Sucre y Córdoba, se instalan en municipios como por ejemplo Saúl, donde hay una importante colonia libanesa, después pasan a la capital, fíjate, y así van migrando de ciudad en ciudad en la medida en que van prosperando, que es el caso de tu familia. Sí, ellos en 1919, ya años después, se caracterizaban por ser banqueros, ganaderos, comerciantes en general. Se decía que mi bisabuelo Abdallah era el más aventurero de todos. De hecho, pasaba en esa época por el río Magdalena, que estaba lleno, infestado de caimanes, y dormía en la intemperie con tal de buscar cosas nuevas y volver un poco más próspera a su familia y las riquezas familiares, los negocios familiares. Fíjate que esa resiliencia libanesa, yo siempre digo que son emprendedores de toda la vida, y me parece que en un momento más adelante quiero que nos cuentes un poco del emprendimiento y el desarrollo de tu actividad personal, que creo que pega muy bien con lo que ha sido la tradición de tu familia. Sí, la verdad es que la familia siempre se ha dedicado a negocios de comida. De hecho, uno de los hermanos de mi bisabuelo montó Delicia Fara en Cartagena, el Árabe Internacional, y es un restaurante con mucha trayectoria y con mucha fama. Y digamos que la comida siempre ha llamado mucho la sangre, y nosotros en Superfoods, que es la empresa mía que yo fundé con Sebastián, un socio, básicamente es la distribuidora de alimentos saludables más grande del país. Nosotros lo que hacemos es representar pequeños productores y masificar su consumo a nivel nacional en todas las tiendas especializadas, almacenes de cadena, farmacias y droguerías. También tengo otros 2 negocios, uno que se llama Coconutis, que son chips de cocos, y otro que se llama Best for You, que son endulzantes saludables aptos para diabéticos. Mira que todo está relacionado con la comida. Perfecto. Nicolás, nos contabas ahorita que tu familia, después de Sagún, pasa a Montería, empieza a crecer, la actividad comercial se diversifica, y ellos se quedan ahí en Montería o pasan a otra ciudad. Ellos en 1925 regresan al Líbano en búsqueda de una mejor educación para sus hijos, y 4 o 5 años después, como 8 años después, en 1933, deciden regresar nuevamente a Colombia con el capital que ya habían hecho en el Líbano, a seguir montando negocios. Mi abuelo llegó de 5 años ya a Colombia y se establecieron en Montería, en donde empezaron con negocios de cauchos, empezaron
con negocios avícolas, también en negocios de ferreterías, en negocios de telas. Entonces, digamos que han tenido muchas actividades y es ese espíritu como de emprendedor constante, de ver qué cosas nuevas pueden ir haciendo y qué es lo que más les va a generar a ellos una estabilidad económica. Bueno, Arturo, como te venía contando, mi abuelo vivió hasta los 13 años entre la educación primaria y los trabajos en casa. Como hijo obediente, se levantaba muy temprano para ayudar a mi bisabuela en la empresa de helados artesanales que se llamaba Heladería Rosa de Fara, la que se convirtió posteriormente en un negocio de comidas y de posada para turistas que estaban de paso. A los 13 años, él fue enviado a un internado en Medellín hasta que mis bisabuelos le pidieron que se regresaran y los ayudara a trabajar a ellos. A los 18 años, buscando independencia, se fue a Barranquilla a emplearse en lo que fuera. Alquiló un camión donde repartía productos de tienda, gaseosas, carbón, lo que fuera. Vivía también en un cuarto arrendado, me contaba mi papá, y con la inquietud que daba la edad y la sangre emprendedora, tomó la iniciativa de comprar y enviar a Montería de esas rocolas o jukebox que se vendían en Barranquilla y no estaban en esa época en Montería, las llevó allá y las empezó a vender y empezó a prosperar también en ese sentido con ese negocio. Entusiasmado por un mejor futuro para la familia, en esos años convence a mis bisabuelos a trabajar y a mudarse a Barranquilla, donde empezaron a lavar ropa y montaron un negocio de lavandería de ropa que se llamaba Lavandería El Porvenir, en donde se ganaron grandes contratos como el de Avianca, la flota mercante nacional. Mira, acá ya tenemos los sombreritos hechos o la orejita de gato, como le dicen en la costa, el shishbarak. Listo, los vamos a meter en el horno para que se puedan hornear un poco y luego de ahí van a la sopa a base de yogur. Los vamos a hornear por 10 minutos aproximadamente hasta que cojan un poco de color. Fíjate, Nicolás, que es una constante, ¿no? Que Barranquilla termina siendo el epicentro y termina absorbiendo a todas las mayorías de familias que llegaron del Líbano. Así es. Por lo general casi todos tienen familiares viviendo en Barranquilla. Yo tengo mi hermano mayor vive en Barranquilla y tengo muchos la primos. comunidad es grandísima. De hecho, en Barranquilla hay tanta influencia del Líbano, de Palestina, de Siria, que en las tiendas de barrio uno consigue el kibbe como si fuera un plato típico barranquillero y la gente pide dame un kibbe, es más, lo pronuncian igual que un árabe, lo pronuncian bien. Y eso es muy cómico porque la cultura se impregnó de una manera que el barranquillero cree que muchas cosas que vienen del Medio Oriente son típicas de Barranquilla. El arroz de fideo, la gente cree que el arroz de fideo es colombiano y es un plato 100% del Medio Oriente. Mira, Nicolás, yo le escuché a Juan Gozaín Abdala. Yo me vi ese... Él cuenta, ¿no? Dijéramos que la influencia libanesa, o si se quiere oriental, del Levante en el Caribe colombiano es tan profunda que la gente, con el comentario que tú haces, identifica el kibbe como un producto de la región. De la región, típico. Y él dice que es la foto de la arepa de huevo con un kibbe. No hay mesa de frito en el Caribe en donde no haya arepa de huevo y kibbe. Así es. Es la muestra de la influencia. Bueno, para esta receta vamos a utilizar 1 litro de leche cortada, que es el Laban. Y para esto vamos a necesitar también un huevo entero y una cucharada de
maicena o fécula de maíz. Esto lo vamos a licuar para que quede bien homogéneo. Lo ponemos acá en la olla donde se va a cocinar con un poquito de sal, media cucharadita, para disminuirle el ácido al lábano. Vamos a terminar de completar el litro. Y esto no lo podemos parar de revolver porque se puede cortar. Entonces lo empezamos a revolver hasta que tenga la textura deseada. Normalmente en 10 minutos ya se empieza a espesar y lo apagamos hasta que agreguemos el shish bar acá a la sopa. Bueno, este laban es casero, se prepara de una forma muy fácil, y es que tú coges 1 litro de leche, dependiendo de la cantidad que tú necesites, la pones en una olla a temperatura lo más bajito posible, y la agregas hasta que cuando ya esté tibia, le agregas un frasco de yogur sin dulce a la mezcla y la dejas tapada por 24 horas. Al día siguiente haces yogur natural. Mira que la textura es completamente cremosa. Entonces el laban es yogur sin dulce, para los que se preguntan qué es el laban. Bueno, vamos a dorar un poco el ajo. Cuando ya coja color, se saca sin el aceite, se agrega aquí al caldo para que le dé sabor, y luego con ese aceite restante doramos los piñones y la hierbabuena seca, y eso lo usamos para decorar encima el plato. Nicolás, mientras el shish barak está cocinándose, ¿por qué no terminas de contar la historia de tu familia? Bueno, mi abuelo, luego de haber tenido un negocio exitoso con el tema de la lavandería, le pidió a su mamá las acciones de la empresa, y con esa plata se fue a Estados Unidos, en donde compró una bomba de gasolina. Él duró allá 2 años, luego se regresó nuevamente a Colombia, y a los 29 años conoce a mi abuela, se casa con ella y sigue el negocio familiar. Él llega a Colombia con la plata que hizo de la estación de gasolina y compra una casa y la vende por una suma de 10.000 pesos, que en esa época él se sentía súper rico, y él dijo, bueno, esto me gusta, la compra y venta de inmuebles,
y se dedicó el resto de su vida a eso. Al negocio inmobiliario. Al negocio inmobiliario, quien lo fundó con su con su tercer hijo, Ricardo. Él lo hacía de manera informal, ya luego lo formalizó. La empresa se llama hoy en día Inurbanas, que todavía la conserva mi tío. Y bueno, no, él se casó con mi abuela, tuvo 5 hijos, el mayor fue mi papá, Freddy Fara. En total son 19 nietos y bueno, recordamos a mi abuelo y a mi abuela con mucho amor. La verdad es que fueron un ejemplo de unión en la familia, un ejemplo de familiaridad, muy devotos de la fe, eran muy trabajadores, todos lo hicieron a pulso y se lo ganaron a pulso. Y digamos que esas son las virtudes que tratamos de seguir replicando nosotros, su segunda, tercera generación. Hoy en día ya tiene más de 12 bisnietos, mis abuelos tienen 12 bisnietos, lástima que no se lo puedan disfrutar, pero bueno, se fueron quemando todas las etapas y yo creo que vivieron una vida sin arrepentimientos, muy contentos, formando una familia de bien. Nicolás, ¿hay una anécdota en tu familia que valga la pena que nos compartas, que quieras compartir con todos nuestros seguidores? Bueno, mi abuelo y mi abuela fueron personas muy vanidosas. Mi abuelo recuerdo que decía que él era el más cotizado de la colonia, todas las paisanas se querían casar con él. Y bueno, un señor que llega de 1,90, corpulento, de ojos claros, y exitoso en esa época, pues te podrás imaginar, de 29 años, porque a los 29 años fue que le pidió matrimonio a mi abuela. Bueno, tenía muchas seguidoras, que era lo que me cuenta mi papá, y mi abuela también, muy cómica, nos decía: a mí me perseguían todos, yo era la candidata de todos los hombres también, ábreme el directorio, apunta qué nombre dice ahí. Yo le decía: fulanito Pérez, ese gustaba de mí, ese quería. Entonces no, entre los dos ellos dicen que eran el uno para el otro y que se encontraron y que fue amor a primera vista. Entonces muy contentos y muy chistosos. No, pero la maravillosa historia. Bueno, ya sabemos el legado que le corresponde al pequeño Gabriel, el menor de tus hijos. Sí. Y bueno, con esta anécdota nos despedimos hoy agradeciéndole, por supuesto, a Nicolás, a Catalina, al pequeño Gabriel, que nos haya acogido en su hogar, que nos haya abierto las puertas para contarnos la historia de su familia. Esta es la casa de ustedes, siempre a la orden. Siempre bienvenido. Y un plato pues que ahorita vamos a pasar a degustar. Bueno, pasemos y miremos a ver cómo nos fue con el plato. Listo, muchas gracias, nos despedimos. Si quieren participar en el programa, por favor, escríbanos y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Chao, chao.